Empiezo por hacerte una pregunta que tal vez no tiene que ver puntualmente con su menester, pero sí me interesaba conocer tu opinión sobre lo que fue este mes de esta restricción a las exportaciones. ¿Cuál es la evaluación que haces? ¿Te parece que el gobierno logró su cometido, que era bajar los precios, empezar a interceder en esta cadena de valor de la carne? A ver, yo creo que caímos en la demagogia de siempre. Digo, a ver, si el Estado sale a subsidiar, es un poco lo que hablábamos la nota anterior, si el Estado sale a subsidiar el costo de la carne, la verdad que fue innecesario el tema de la veda de exportación, que lo hubiesen arrancado por ahí, que en definitiva va a hacer eso. Creo que la medida era para que el Estado pudiera rediscutir la forma de comercializar la carne en este caso, y me parece que cayó en la redundancia de siempre. Digo, sin ir más lejos, se toman otra vez, como plantean, 11 cortes, con las grandes cadenas de supermercados, con los grandes productores. No está claro cuál es el beneficio que tienen esos productores para llegar a los precios que ofrecen al mostrador, que obviamente entendemos que habrán hecho algún acuerdo de subsidio con el Estado, y caemos en la redundancia de siempre, que era un poco lo que nosotros no queríamos. O sea, nosotros planteábamos una negociación seria, real, de cómo va a comercializarse la carne. Claro, perfecto, Emilio. Ahí preguntarte un poco, hacías referencia recién a las nuevas medidas que toma el gobierno, que tal vez son un poco más amplias de las que tomó hace un mes. Consultarte también, ¿te parece, como me decías recién, que tampoco esas medidas van en la sintonía de mejorar la situación o cómo las evaluás? Son paliativos. A ver, convengamos que son paliativos, y a ver, si sale el Estado a subsidiar el precio del combustible durante X cantidad de tiempo, vamos a tener un precio de combustible regulado. Pasado esos plazos se van a romper los acuerdos y se van a disparar los precios y vamos a tener subas exorbitantes en periodos muy cortos. Digo, es siempre lo que pasa cuando el Estado toma esta posición y negocia con los sectores que menos quieren desprenderse de sus ganancias. Eso es una cuestión lógica de la historia de nuestro país, lo marca en lo comercial. Claro. Nosotros planteábamos, digo, de una salida real, de decir, a ver, ¿cómo logramos que se empiece a comercializar, que se sostenga la exportación y que se sostenga el abastecimiento interno con un precio razonable, sin que el Estado tenga que salir a desembolsillar plata para cubrir los costos? Digo, porque en realidad el Estado, la plata que desembolsilla el Estado, ¿sí?, va al bolsillo de los grandes productores, que son los que no quieren achicar su billetera. O sea, en definitiva, lo que no pagamos nosotros directamente lo terminamos pagando indirectamente con el precio del Estado. Entonces, digo, la propuesta que nosotros llevábamos era que el Estado generara un fondo para hacer una compra para comprar la hacienda, hacer un fondo en circulación que genere que este producto se pueda sostener los precios en el tiempo, que sea una cadena real que incluya a todos. Digo, acá caemos de vuelta en lo mismo. Digo, sí, las grandes cadenas de supermercados van a tener la carne a 110 pesos, a 250 pesos como anuncian, que sabemos también lo que va a pasar con eso. Vamos a ir al supermercado y va a estar 2 horas en góndola, se vació de la góndola y seguimos pagando el mismo precio siempre porque no hay más en ese día. Y toda esa especulación que siempre se da con las grandes cadenas de supermercados y que nadie las puede controlar. Digo, entonces, me parece que tanto la medida de la veda de exportación para llegar a este tipo de negociación, me parece que fue, la verdad, no le encuentro un resultado, no le encontramos un resultado real, porque esto tranquilamente se podría haber hecho desde un principio sin tanta vuelta con el tema de la veda de exportación. Y Emilio, consultarte ahí, bueno, hace un mes cuando hablábamos ustedes tenían un pliego de demandas, de solicitudes para con el Estado, saber si habían podido reunirse. Vos bien decías que el gobierno está dialogando y poniendo plata en el bolsillo de los sectores que siempre se la llevan, digamos. Saber si ustedes, que son representantes del campo popular, habían podido interceder en esos diálogos, si habían podido establecer algún vínculo. Todos los sectores todavía no hemos sido recibidos por la parte de Presidencia como para desarrollar un proyecto macro con respecto a la comercialización de la carne. Sí, obviamente nosotros habíamos planteado que a pesar de que la posición del Estado no sea la acertada en el desarrollo de la comercialización, nosotros íbamos a avanzar con este proyecto.
con algunos sectores hemos podido avanzar en proyectos que obviamente son espacios más chicos, INAES y otros organismos que son más chicos, que obviamente no podemos apuntar a un abastecimiento macro a nivel federal. Creo realmente que me parece que es una medida totalmente que es un paliativo, que esto no es la solución. Creo que también, si de hecho se pregunta, claro, si en algún momento tiene la posibilidad de entrevistar a alguien del Estado y que sea claro de cómo llegan a esos precios y cómo lo piensan sostener y cómo piensan garantizar que las toneladas que se les exigen estén en góndola y que no haya faltante a la hora, ¿sí? Que donde la gente tenga que salir a matarse y a amontonarse para llegar a tiempo a comprar una carne que debería llegar en la carnicería de tu casa. Digo, ahí tenemos otro sector que se va a ver totalmente destruido. Digo, a ver, la realidad es que los argentinos vivimos en algo que el Estado parece que subió, que se llama barrio. Y nosotros vivimos en los barrios. Y en los barrios hay comercios. Y en los comercios deben estar los productos a un precio razonable acorde al poder adquisitivo de todos los argentinos. Entonces quiere decir que los sectores o los distritos que no tengan los hipermercados adentro van a tener que irse a otros distritos, ¿sí?, a ver si tienen suerte de cuando llegan y encuentran en la góndola la carne a ese precio. Caemos en lo mismo que yo siempre, centralizamos y obligamos al argentino a tener que trasladarse, ¿sí?, para conseguir algo que sobra y abunda en Argentina. Claro, Emilio. Y ahí preguntarte, estamos hablando entonces de la cadena de valor de la carne. ¿Dónde te parece que tiene que poner el dedo el gobierno para empezar a cortar con este círculo vicioso que lo que está haciendo, como vos bien decías, es que cada vez paguemos más caro la carne? Yo creo que desde el gobierno tiene que empezar a ver el negocio desde el principio, y el principio de esto arranca desde el animal. ¿Sí? Desde dónde está el animal, desde dónde se cría, desde qué come y de qué modo se cría. ¿Sí? Arrancar de los pequeños productores, que también caemos, y cabe aclarar que hay un sector que no está para nada de acuerdo con estas medidas que toma el gobierno, y de hecho va a haber otro sector privado que va a salir a golpear nuevamente, porque obviamente quedó afuera de estas medidas con el gobierno, y no encuentran el fondo, digamos. El fondo de la cuestión es ir al fondo de la cuestión. Y la realidad es dónde empieza, dónde está, es el animal en sí. Bueno, empecemos a discutir de qué manera se traslada, dónde se concentra, cómo se cría, qué precio se va a trabajar. Ahí empecemos a discutir, cómo organizamos el animal para acortar los valores en el flete, ¿sí?, en el traslado. A partir de ahí empecemos a discutir la ganancia real que debe quedarle a cualquier empresa o a cualquier frigorífico faenador por el tema del proceso. Empezar a eliminar 455 millones de intermediarios. Eso hace que el valor obviamente se encarezca. Hay una realidad. La verdad que nosotros creíamos que el gobierno estaba dispuesto a rediscutir realmente el circuito de comercialización. Veo que no le encontró la vuelta y terminó cayendo en una situación que es lo que decíamos, rehén nuevamente, el Estado nuevamente es rehén de los grandes poderes, de las grandes corporaciones, y tiene que salir a generar paliativos para no generar desabastecimiento. Nosotros desde la mesa de distritos recuperados vamos a seguir avanzando en esto de desarrollar la propuesta y los proyectos que tenemos. Vamos a estar en muy poco tiempo mostrando y evidenciando de qué manera podemos hacerlo nosotros, y si nosotros como una empresa recuperada podemos lograr esos valores, creo que los grandes empresarios también podrían llegar. Esperemos que ahora, cuando todo esto empiece a generar o se empiecen a encontrar las falencias en este paliativo, el Estado se siente y escuche que nosotros lo que ofrecemos es una salida. Nosotros no estamos de la vereda enfrente de nadie, ¿sí?, sino que nos proponemos como una alternativa, ¿sí?, para lograr algo que no sea un paliativo, ¿sí?, que sea algo que perdure en el tiempo y que no tengamos que estar con sobresaltos dentro de 60 días o 90 días cuando estos acuerdos se caigan.